Muy buenos días, hermanos, en todo el mundo. Buenos días. Amén, amén, gloria a Dios. Somos la Iglesia de Cristo, que en esta tierra aquí en Costa Rica le pusimos la Iglesia del Gran Despertar de la Gracia, conforme al Evangelio de Pablo. Estamos ubicados de Acueductos y Alcantarillados 100 metros sur y 225 al oeste. Al este, en la capital, en San José, Costa Rica. Hermanos que nos ven en todo el mundo, sepan que estamos los socios porque sabemos que ustedes también han sido iluminados y aquí estamos en una sola mano, vamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer, lo que nos dio. Hermanos, yo traigo un tema que se llama echando fuera lo que Dios echó afuera. Dice, echando fuera lo que Dios echó. Echando fuera lo que Dios, insisto, ya echó. Y podemos, hermanos, ir a Colosenses 2:11 para verlo ahí un poco más claro. Colosenses 2:11, santos. Dice de la siguiente manera: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que Adán metió. Esta naturaleza pecaminosa que hablaba ahora nuestro hermano pastor, la desobediencia que Adán metió, dice que Cristo la quitó. Amén. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, pero no el bautismo de la agüita, no, es el bautismo de la cruz, de la sangre. Así es. Ok. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Aquí dice que levantó a Cristo de los muertos. Ahora hablábamos que hay que corregirlo, porque fue a Jesús al que levantó de los muertos. Entonces, a veces en las traducciones tenemos que tener cuidado, pero gracias a Dios que ya podemos tener esa iluminación. Insistimos, a Cristo nunca lo resucitaron, resucitaron a Jesús, que luego fue Cristo, y que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo, Dios le dio un poder sobre todo, y ya Él está en el alto, en el rango más alto, a la parte de Dios, a la derecha de Dios, por decirlo así. O sea, es Dios, Él tiene todo el poder, por eso es Dios. Hermanos, vean, pongan atención a esto que les voy a decir, porque es muy importante. Esto es muy importante. Hermanos, la ley de Dios nunca fue quitada, ni es quitada ahora, ni nunca va a ser quitada. Nunca la ley de Dios va a ser quitada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la ley nos acusa. Si no fue quitada, nos está acusando, ¿verdad? Hermanos, vean, nosotros tenemos que entender esto. Nunca fue quitada, ni es quitada ahora. Pero vamos a verlo por qué. Porque esto hay que descifrarlo, hermano, muy sencillo. Vean lo que leí ahora. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ahora, hermanos, cuando le quitan la naturaleza pecaminosa, cuando Él nos quita la mente pecaminosa, la desobediencia, ¿qué pasa con la ley para con nosotros? ¿Qué pasa? Llega a ser confirmada. Ok, llega a ser confirmada, pero ¿qué pasa? ¿Nos afecta o no nos afecta? No tiene incidencia entonces. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros, la ley fue dada ¿para qué? Para la carne. Ok, cuando usted muere con Cristo, su naturaleza carnal deja de ser, su desobediencia deja de ser. Usted resucita
y es completamente un Dios. ¿Qué resulta con la ley? La ley no puede afectar a un Dios. Entonces usted tiene que entender que usted murió. Fue usted el que murió a la ley, no la ley fue la que murió. Exactamente, eso es así. Perfecto. Nosotros morimos a la ley con Cristo. Cuando Él fue a la cruz y Él puso su cuerpo ahí, que lo llevó cautivo, al contrario de lo que hizo Adán. Adán dejó que el pecado entrara a la desobediencia. Cristo nunca desobedeció. Cristo llevó ese cuerpo cautivo con todas esas cosas que habían ahí, con todas las obras de la carne. Él la llevó hasta la muerte. Cuando ese cuerpo quedó enterrado ahí quedó para nosotros ese cuerpo pecaminoso. Y ahora cuando Él resucita es Cristo sobre todas las cosas. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo y por eso nosotros morimos a la ley, hermanos. Fuimos nosotros que morimos a la ley. La ley es viva, la ley está presente, la ley es eterna. Pero ya no era es eterna para el que anda en la carne. Pero para nosotros que resucitamos en un cuerpo espiritual, que ya somos dioses, la ley no nos va a afectar, hermanos. ¿Eso es entendible, hermanos? ¿O todavía queda alguna duda? No, está bien. Está bien. Sí, ahí está la ley. Entonces, ley, ok, entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros no tenemos arte ni parte con la ley. Yo no me tengo que cuidar de la ley, hermanos. No, yo tengo que cuidar las obras de este cuerpo, que es diferente. Yo tengo que cuidar las obras de este. ¿Por qué cuidarlas, hermano? Porque si es que el cuerpo siempre va a desobedecer a la ley, hermanos. Pero nosotros no estamos bajo ese dominio. Ahora dice, no permitan, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, como no se las habían quitado. ¿Qué es lo que sucede? Estaban bajo la ley, hermanos. Dice, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias. Hermanos, si nosotros no andamos en ese campo que Dios nos dio espiritual, el que no anda en el campo espiritual anda en ¿cuál campo? En la carne, exactamente. Nosotros sabemos que para nosotros la ley, hermanos, vamos a observarlo en su punto, hermanos, que quisiera explicarme mejor. No, pues está bien. Está bien, ok, vean, hermanos. Dice 1 Corintios 10:4, ¿verdad? Dice que Cristo es el fin de la ley. No, Romanos 10. Romanos 10:4, sí. Dice que Cristo es el fin de la ley. Ahora, hermanos, vamos a verlo. Pongamos buena atención, santos. Vamos a verlo. Y eso dictan todas las iglesias, entre comillas, que se llaman cristianas. Dicen que Cristo es el fin de la ley y ellos comienzan a decir que es que no toda la ley, que son partes ceremoniales y una serie de cosas. No siguen leyendo. Dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Para quién? Para todo el que cree. Ahora, ¿cree qué? ¿Cree que Cristo es el fin de la ley? Para todo aquel que murió con Cristo. Claro. Y el que resucitó, para mí, para nosotros, hermanos, la ley llegó a su fin, porque nosotros no somos carnales, somos espirituales, y la ley no fue dada para el espíritu, hermanos. Exactamente. Entonces, los de afuera, hermanos, los que no tienen este conocimiento, dicen, no, la ley se acabó. No, la ley está viva. La ley está viva. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros predicamos esta palabra y llega el alumbramiento a la gente, se dan cuenta que la ley no los afecta a ellos, porque ellos ya no son carnales, son espirituales, hermanos.
si habéis resucitado con Cristo, ¿por qué había necesidad de una resurrección? Porque si no seguiríamos la ley acusándonos, hermanos. Condenándonos. Entonces, Jesús echó fuera, ¿qué, hermanos? Cuando murió, ¿qué echó fuera? Okay. Y al echar el cuerpo carnal, ¿la ley cómo quedó? Desactivada. Ok, quedó desactivada. Entonces, nosotros morimos a la ley, hermanos. Nosotros morimos para la ley, porque usted ya es de otro, usted no es de Jesús, usted no es de Moisés, usted es el que resucitó de los muertos. ¿Y quién es ese que resucitó de los muertos? Sino el mismo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios sobre todas las cosas, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, entendido, ¿por qué los hermanos que nos ven, que tal vez no tienen este alumbramiento, hermanos, ya ustedes no tienen que seguir bajo rudimentos de la ley? Por eso Pablo en Hebreos 6 dice, dejando los rudimentos, porque los rudimentos eran para la carne. Dejando los rudimentos de la doctrina del Mesías, de Jesús. ¿Cuáles eran esos rudimentos? La ley. Eso. Cristo nació bajo la ley, Jesús nació bajo la ley. Pero Cristo es según el Espíritu de ciencia y de verdad. Conocimiento del bien. Exactamente. Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede? El hombre adámico quedó enterrado. Ahora, ¿qué era? Había un pecado que no dejaba que nosotros nos comunicáramos con papá. Cristo vino y lo quitó del medio. ¿Cómo? Porque ya nosotros no somos carnales, somos espirituales. Ahora tenemos entrada directa. Amén, así es. Amén. Así, hermanos, es. Efesios 2:18. Estamos en constante. Entonces, ahora, hermanos, nosotros tenemos entrada directa. Yo todos los días converso con él, a cada momento. Ayer le decía, Señor, yo quiero hablar siempre la ciencia tuya, Padre, porque para eso fui llamado, para eso fuimos llamados, hermanos. Amén. Nosotros, ¿cómo vamos a hablar como la gente del mundo, hermanos? No, nosotros estamos seguros de quiénes somos. Claro. Vean, hermanos, en el pueblo de Israel, santos, en el pueblo de Israel esperaban, según la historia, esperaban dos Mesías. Un Mesías sacerdotal y un Mesías Político. guerrero, sí, político. Ellos esperaban que viniera un Mesías sacerdotal que fuera eterno y que siempre estuviera ahí bajo la ley, ofreciendo sacrificios y todo eso. Ese era el número uno. Y el otro, que era el campeón, ¿verdad?, que agarraba a todos los pueblos y los destruía y los ponía al servicio de Israel. Ellos pensaban así, hermanos. Ese con la sangre de David. Exactamente. Guerrero. Eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Por eso cuando Jesús aparece en escena, ¿cómo le van a creer? Con aquella figura. ¿Ah? Con aquella figura, Jesús sin ninguna arma, sin nada. ¿Cómo se llama? Este es el Mesías, este es del linaje de David, este es lo que tiene este hombre guerrero. Eso no es así. Pero se les olvidó que David al principio no tenía linaje de guerrero, era un pastorillo. Exacto. Por eso Jesús vino obediente, tranquilo, sin espavientos. Pero después Dios lo constituyó el sacerdote y el salvador del mundo. Vamos a ver, Hebreos 1:4. Somos sacerdote y heredero de todo. Hebreos 1:4. Vamos a ver si esta Biblia tiene Hebreos. Hebreos 1:4. Dice de la siguiente manera, hermanos. Del 1, Hebreos 1 al 4. Hace mucho tiempo,
hace un montón de años, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Vea que dice que hace mucho tiempo. Pero ahora, dice, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, Amén. Así es. después le preguntamos, hermanos, no podemos dejar pasar la oportunidad, le preguntamos al mundo. Dice que después de habernos limpiado de nuestros pecados, al mundo le preguntamos, ¿cuándo fue que nos limpió? Porque es importante, santos que nos ven en todo el mundo, que ustedes se metan en el contexto de esto, porque si no, no lo van a lograr entender. Claro. Hermanos, aquí dice que hace mucho tiempo, ¿por qué? Porque Dios se manifiesta, le dice al pueblo de Israel, todos los 5 libros, hermanos, del Pentateuco señalan al Mesías, señalaban al Mesías. Ahora, si eso señalaba al Mesías, ¿cuál es la obligación del mundo entero? Ir a ver dónde es que está señalando, quién era. Claro. Por eso Pablo dice que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, pero ahora todo lo que señalaban esos profetas, dice, después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Superior. ¿Cuándo fue que se lo dio? Cuando lo resucitó, hermanos. Exacto. Cuando le dio un nombre. Porque entonces, ¿para qué lo resucita? ¿Para que siga siendo el mismo Jesús bajo la ley? No, le dio un nombre para que sepamos que ya la ley, a los que hemos nacido de nuevo, porque nosotros morimos, hermanos. Pablo hace una analogía cuando dice que si una mujer se casa con otro hombre, mientras esa mujer está casada con el primer marido, ¿qué hace esa mujer? Comete adulterio. Sí. Pero si el esposo murió, es digna de casarse con quien sea. Igualmente nosotros, el Jesús de la carne murió, hermanos. Nosotros quedamos libres de esa ley y Él la cumplió por nosotros. Ahora nos casamos con el que resucitó, con el espiritual. Por eso la ley no nos afecta. Amén. Eso es así. Hebreos 2:14, hermano, lo que hablábamos ahora. Vea lo que dice esta versión. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, aquí entendemos que está hablando de la carne, ¿verdad? Y lo aclara aquí muy fácil, después de esto, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. El Espíritu perfecto que Dios depositó en ese cuerpo, se hizo un cuerpo, se metió ahí, se metió en la Virgen María cuando quedó embarazada. ¿Estamos? Pues solo como ser humano podía morir, por eso fue que Él se metió en un cuerpo. Porque el que metió el pecado al mundo fue un hombre. Tiene que ser de la misma manera. Adán fue un hombre de carne y hueso. Fue un ser viviente, como dijo nuestro hermano ahora. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ese cuerpo tuvieron que llevarlo ahí obediente. Jesús llevó su propio cuerpo obediente, hermanos. Lo llevó hasta que lo enterraron. Cuando enterraron ese cuerpo, enterraron toda la desobediencia de Adán. Y luego, cuando resucita, resucita en gloria, hermanos, con una obediencia majestuosa espiritual. Así es. Ya nosotros recobramos lo que Adán, hermanos, nos había quitado. Ahora somos seres espirituales. Ahora nada interfiere entre Él y nosotros. Inclusive tenemos la mente de Él. Somos Cristo, somos dioses, hermanos. Pero como dijo el hermano ahora,
Tenemos que entender que tenemos un pueblo. Entonces, cuando yo sé que yo no pertenezco a la ley, porque pertenecí, como dijo Pablo, en un tiempo yo no sabía esto. Entonces, hermano, ahora pues yo sé que soy espiritual, que soy del mismo nivel de Dios, porque Él quiso que fuera así, voy a andar yo cumpliendo ley. Es que yo soy santo, soy puro, soy perfecto, no tengo que cumplir ley. Ya, más bien estoy confirmando. Estoy confirmando que todo el bien de Dios está en mí. Entonces yo cumplo toda la ley. ¿Por qué la cumplo? Porque Él la cumplió. Claro. Me heredó todo eso a mí. Entonces yo no tengo problemas con eso, hermanos. Pero ¿qué sucede, santos? Dice, quien tenía el poder de la muerte, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ahora yo le pregunto al mundo, ¿vive usted esclavizado? ¿Vive usted con temor a la muerte? Yo sé que todo el mundo vive así, hermanos. Casi todo el mundo vive así. Toda la generalidad de la raza humana vive en esa condición, pero Dios levanta hombres con conocimiento como los de esta iglesia y como otras iglesias que hay, hermanos, en el mundo, para abrir el entendimiento, para que el hombre espiritual se dé cuenta que a Él lo resucitaron, que no tiene que estar sujeto bajo una carne, bajo una ley. Exactamente, así es. Hermanos, la justicia de Dios, ¿dónde fue que se reflejó? La justicia de Dios se reflejó en la resurrección, hermanos. Porque si no hay resurrección, ¿dónde está la justicia? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos hablando paja aquí. Pero no, Cristo resucitó. Primicia somos de Él. Amén. Romanos 4:25 dice, y fue resucitado para nuestra justificación. Para eso fue resucitado, hermanos. Ahora, vamos, hay algo importante que el mundo debe saber y la iglesia tiene que saberlo, hermano. ¿Por qué nosotros hablamos de la ley? ¿Saben por qué, hermanos? Porque vea, la iglesia romana, porque esto hay que ser claros, la iglesia romana vino y comenzó a imponerle al mundo ciertas reglas bajo la ley. Pero la iglesia romana está diciéndole a los gentiles que tienen que hacer lo que la ley dice. Pero la ley fue dada para un pueblo que se llaman los judíos. Entonces, a través de los años, las religiones católicas, evangélicas, todas estas, vienen y someten a la gente bajo la ley. Bajo la ley la someten. Así es. Y nosotros, hermanos, en un tiempo fuimos sometidos a eso. Por eso aclaramos esto. Porque todo el mundo está sometido a la ley. Entonces nosotros hablamos, aunque no seamos judíos, hablamos ahora porque podemos ver a toda la gente convertida al judaísmo. Son judíos cristianos, entre comillas. Cristianos que dicen que hay que cumplir la ley. Entonces Dios levanta a la iglesia para mostrarle al mundo, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué es presentarlo? Cuando demostrarle que murió. Usted murió, pero usted resucitó con Cristo. Usted resucitó con Cristo. Usted no, por eso Pablo dice, ¿por qué ustedes se sujetan a esos rudimentos como si estuvieran bajo la ley? Es que ustedes murieron, no entiendan, ustedes murieron. Ustedes resucitaron, ustedes son espirituales. Dice Romanos 8. Ahora pues, ¿cuántas? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es entender que usted murió, hermanos, y queremos enfatizar en esto. Pablo decía, yo no me canso de decirle las mismas cosas hasta que Cristo se ha formado, el que resucitó se ha formado en ustedes, y que ustedes entiendan que están libres, que ustedes son dioses, que están perfectos, hermanos. Porque ¿qué hago yo con decir que Jesús murió por mí si sigo haciendo sacrificios? De nada me sirve eso. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó y que Dios lo levantó del honor, será salvo, pero no salvo de vida eterna, salvo de conocimiento, para que usted sepa que usted es un Dios. Es más lindo que esto, hermanos. Así es. Entonces, cuando usted sabe que usted es un Dios, agarra su cuerpo y lo pone en sacrificio vivo. Mire, hermanos, hoy en la mañana, este cuerpo quiso enfrentarse conmigo. ¿Qué error más garrafal el de este cuerpo? Estoy hablando del conocimiento del mal que tiene este cuerpo, quiso enfrentarse con la sabiduría de un Dios. Con la predestinada. ¿Qué le pasó? Hice lo mismo que hizo Jesús en el desierto. Hice lo mismo. Yo estoy completo en Cristo. Yo soy perfecto. No obedezco a la carne. Yo no obedezco a esas sugerencias. Yo soy un santo de Dios. Amén, así es. Yo vivo como vive Dios, reinando. Así que conocimiento del mal no me venga con ese jueguito. No es que él participó, él anduvo en un cuerpo ahí viendo cómo usted trataba de hacerlo y él te destruyó. Así mismo yo, con la palabra que él me dio cuando resucitó, fuera, echando fuera lo que él echó fuera. ¿A dónde lo echó fuera? En la cruz. Así es. Y eso es eterno. Amén. Ese sacerdote, hermanos, hizo una sola ofrenda. Ahorita lo vamos a leer. Vamos directo de una vez. Hebreos 10:8, hermanos. Hebreos 10:8. Vean lo que dice. Vamos a leer 10:8 de Hebreos. Cristo diciéndole al Padre, Jesús hablándole al Padre le dijo, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, he aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de ese cuerpo que enterró ahí la maldad, nos hiciera santos una vez y para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Es en el cuerpo de Él. Ahí cargaron todo el pecado, hermanos. Ahí, para los que tenemos este conocimiento, ninguna condenación hay, porque nos dimos cuenta que ya fue sepultado. ¿Cierto? Y ahora tenemos una vida, ¿para qué? Para disfrutarla, hermanos, como herederos. Tenemos que andar como, con una mente como la de ¿quién? Reinando en vida. Oh. La mente de Cristo. Dice, bajo el antiguo pacto, que es antiguo, Viejo. el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Nunca, esos sacrificios nunca los podían quitar. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, el que esperaba al pueblo de Israel, pero nuestro sumo sacerdote, dice, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Oh, amén. No es para un ratito, no es para un año como hacían los sacerdotes antes. Esto es válido para siempre. Y dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Este es cuando usted tiene conocimiento, entonces sus enemigos, su cuerpo es humillado y puesto bajo sus pies, hermanos. Esto es lo que llama en otra versión, Satanás será puesto pronto debajo de vuestros pies. Romanos 16:20. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Amén. ¡Ay, Señor! Así es. Qué manera. Dice, hermanos, que está
haciendo santos. ¿Por qué dice que está haciendo santos? Es que cuando Él ya lo hizo, pero cuando usted entra en el conocimiento, usted forma parte de los santos. Amén. Mientras usted no tenga ese conocimiento, usted no lo están haciendo santo, usted no se siente santo. Que nos lleva de gloria en gloria. Exactamente. Dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. ¿En cuál día? La resurrección. Oh, Señor. Qué lindo. Señor. Con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pondré mis leyes en su corazón. Ahora, dígame una cosa, hermanos, usted que es espiritual, usted sabe, usted respeta, porque es una obediencia sumisa, es una obediencia de verdad a todas las cosas que... ¿Acaso no sabemos que si la ley dice no matarás? Nosotros lo entendemos perfectamente. Claro. No desearás a la mujer de tu prójimo, y cuando este cuerpo se levanta quieto. ¿Por qué? Porque somos obedientes, hermanos. Así es. Se puede hacer aquel negocito ilícito, se puede hacer. Ya yo viento y usted me da tanto. Viene el espíritu de santidad que hay en nosotros. Ya usted no pertenece a eso, papito. Ya eso quedó allá enterrado. ¿Por qué usted quiere revivir algo que Cristo enterró? Así es. No puede. Solo los predicadores hermanos hablan de eso. Romanos 10:1. Romanos 10:1. Romanos 10:1 dice así. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ahora hablamos en Hebreos de que Dios, habiendo hablado, Pablo lo corrobora. Dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que Él es el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Romanos, ¿qué dijo? Perdón. Romanos 1. Romanos 1. Sí. 10:1. Romanos capítulo 1. Ya vamos por ahí. Romanos 10:1 había dicho. Vean, sí, hermanos. Vean, pero aquí dice que Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. A los que han nacido de nuevo, a los que saben que murieron con Jesús y resucitaron con Cristo, hermanos. Claro. Ahora sí, hermanos, vamos a Romanos. Pero hermanos, Pablo dice, a mí me dio. Tenemos que dar por sentado, hermanos, que fue a Pablo el que le dieron el de conocer esto de que Él es sumo sacerdote, que Él es un rey monárquico, Claro. y que su reinado no tiene fin, porque ahora leímos que Él es sacerdote para siempre. Y dice en Efesios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, es rey monárquico, hermanos, eterno. Así es. Su reinado no tendrá fin. Eso es así. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Salvos de qué? Del conocimiento. Del conocimiento, porque esto tenemos que enfatizarlo y aclararlo, porque a la gente lo han engañado. Tienen 2021 años de engaño, diciéndole que son salvos de vida eterna.
si dice que Él murió por nosotros, si dice que nos perdonó, si dice que nos perfeccionó, ahora Pablo va a venir a decir que tenemos que hacer algo, que ser salvos de vida eterna? Como que no es congruente, hermanos. Hermanos, esta intelección de la Iglesia de Cristo es de ciencia. Esta intelección, hermanos, es de ciencia. ¿Qué quiere decir intelección? Es la forma de interpretar, hermanos. Porque nosotros tenemos la ciencia, nosotros somos dioses, por lo tanto hablamos como dioses. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Y hoy todo el mundo tiene un fervor, todo el mundo hoy se congrega más los domingos, ¿verdad? Se congregan, pero es una congregación de gente mal encausada. Van porque si no se congregan, Dios no los quiere mañana. Van porque si no dan el diezmo, Dios se enoja. Pablo dice que esto hacían todos los hebreos. Eso estoy hablando. Pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. ¿Cómo es que nos hizo justos? Con el sacrificio de su Hijo. Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Si tratan de cumplir la ley es que están vivos para la ley. Y hoy esta iglesia quiere decirles que no, usted en todo el mundo, hermano, usted ya murió. Viva la vida del resucitado. La vida de Cristo. Tal vez, hermano, el otro domingo nos dé chance. Dice Gálatas 2:20, chico, Ajá. no vivo yo. Aquí tengo todo esto, hermanos, pero yo creo que no nos va a dar tiempo. No importa. Ok, hermanos, vea. Dice que después de la resurrección van dos apóstoles o dos que profesaban judeocristianos, que eran seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús eran que sí sabían que Él resucitó o que hacía todos esos milagros, pero seguían igual a Jesús cumpliendo la ley. Dicen que iban por un camino y se les acercó Jesús. Se les Camino quitó la Maús. luz. ¿Ah? Camino Maús. Camino de Maús, ¿sí? Se les acercó y les dice, ¿y qué es lo que vienen hablando entre ustedes? Y dicen, eres tú el único. Eres tú el único que no conoces de estas cosas. Jesús, varón aprobado por Dios, poderoso en señales y milagros. Y ya es el tercer día y no lo hemos visto, aunque dicen algunas mujeres que sí, llorando, hermanos. Y dicen que Jesús no aguantó más. Y dice que comenzó desde Moisés, desde atrás a explicarles y les dijo, tardos de corazón para creer todo lo que... ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo? Ni siquiera leían. Eran fanáticos de perilla. Por allá más adelante dice que Él les abrió el entendimiento. Dicen que ellos, ¿verdad que sentíamos como que se nos un ardor en el corazón? Hoy, hermanos, nosotros lo que queremos es decirle al mundo que hubo un sacrificio perfecto, que ustedes no tienen que ser acusados por nadie, que ustedes tienen un sumo sacerdote, sea usted israelita, sea gentil. Hay un sumo sacerdote que hizo un sacrificio perfecto y de una vez y para siempre, y lo presentó perfecto. No este cuerpo, hermanos, tenemos que entender, no este cuerpo. Lo presentó perfecto a usted, el espiritual. Lo que Adán vino y metió entre Dios y los hombres, una cosa que se llama pecado, desobediencia, Cristo vino y la quitó. Ahora usted tiene acceso directo. Así es. Eso es así. Pero esto únicamente cuando usted cree que Jesús murió por usted y enterró todo lo que Adán había hecho por usted. Si usted no entiende esto, está mal sintonizado. En tinieblas. Está en tinieblas, está siguiendo los pasos de los judíos.
hermanos, vea, qué lindo esto. ¿Cuánto me falta ahí, santo? 10 minuticos. Vea la vuelta, 10, 20, dije Gálatas 3:22. Vea, hermanos, dice así. El 3:23, vamos al 3:23 de Gálatas. Antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes, ¿cuándo fue que se abrió ese camino? En la cruz de Calvario. Exactamente. Se nos abrió un camino nuevo, pero Él tenía que ir y depositar ese cuerpo ahí. Una vez que Él resucita, ese es el camino nuevo. Entonces, ese camino nuevo no es de seguir echando fuera demonios. Ese camino nuevo no es de acusación. Ese camino nuevo no es de presentar ofrendas. Ese camino nuevo no es de estar tirado en rodillas. Dice Pablo, antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Antes de eso, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Ahora, yo le pregunto al mundo, ¿vino o no vino? Aquí está diciendo que era hasta que viniera Cristo, pero ya Cristo vino. ¿Y por qué se sujetan a lo mismo? Al mismo maestro. Ya tienen que dejar el chupón. Cómase en este chicharrón en Cristo. Esto sí es vida, esto sí fortalece. Amén, así es. Dice, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. El apóstol Pablo dice, ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó para que usted tenga vida y vida en abundancia. Porque acuérdense, ustedes son espirituales, o ustedes no se dan cuenta que Cristo vive en ustedes. Uy, hermanos, pues ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto, hermanos, aquí usted podría sacar un año de predicación, solo este versículo. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en lo que Él hizo. La fe en lo que Él hizo. De que nosotros morimos a la ley. No necesitamos esa tutora. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, papá. Amén. Como si se pusieran ropa nueva. ¿Y cuándo es que usted se pone ropa nueva? Cuando usted se baña. Aquí nosotros nos bañó la sangre de Cristo. Amén. Y nos ponemos la palabra de Dios como ropa nueva. Así es, cierto. Voy a tomar agua, hermanos. Toma impulso. Ya no hay judío, dice Pablo. Ya no hay judío, entiéndalo. Judíos, Él lo hizo por ustedes. No sigan en eso. Dice, ni gentil. No se sienta acusado, gentil. Usted es hijo de Dios. Dice, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen al resucitado, al que venció, ahora son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Mundo, escuche, dice que la heredad que Cristo hizo por ustedes les pertenece. A ustedes no les pertenece la acusación, a ustedes no les pertenece que los pueden separar de Cristo, a ustedes no les pertenece eso, a ustedes les pertenece como hijos de Dios una heredad. Anden libres de todo eso. Gloria a Dios, así es. Dice Pablo, hermanos, es que a mí siempre me gusta hablar de Pablo así, porque Pablo como que frena y quiere explicar más. Porque dice Pablo, ¿será que no ha sido formado Cristo en ellos? Pablo dice, hermanos, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, nosotros sabemos que si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, hay que nombrarle un curador o un tutor.
o un albacea, como llaman en Costa Rica. Sí. Dice, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. O sea, son niños, tienen todo lo que el padre les dejó, pero como son niños, hay que estarlos cuidando, que no gasten aquí, que no nadie los engañe. Ahora dice, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Eso mismo, hermanos. La ley movía a todo el mundo. Hay que ayunar, hay que vigilar, a Dios rogando y con el mazo dando. Todas esas cosas había que hacerlo, dice. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Usted no es un niño, tiene derecho de todo, ya es mayor de edad. Así es. Lo declararon mayor de edad. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Ya lo hizo, ya lo hizo. Ya somos. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Ahora, hermanos, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano, dice Pablo, hermanos. Hoy le decimos al mundo, posiblemente ustedes no puedan calibrar el trabajo que Dios nos ha dado, pero obedezcan a la palabra de Dios, porque es de Dios. No nos miren a nosotros como si nosotros fuéramos algo, hermanos, que tenemos supremacía sobre ustedes. No, véanos como mensajeros de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a ustedes su pecado, no tomándonos a nosotros el pecado. Ya lo limpió, hermanos. Así es. Si hay alguien que les dice que les van a quitar el pecado, no le crean, son mentirosos. Aquí dice que el cuerpo de Él fue el sacrificio, fue el pago perfecto. Vean, hermanos, Efesios 1:19 para terminar. O ahí mismo en Gálatas. Bueno, ya lo leímos ese. Hebreos 1:19 de Efesios. Vean lo que dice. También pido en oración, dice Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Hermanos, es que esto no es un podercito. Esto es en el Espíritu. Es que esto es de Dios. Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Esta palabra que hoy les hablo es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y está levantando su conocimiento, hermanos. Y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, dice esta versión, oigan, ahora, dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Cristo está por encima de los ayunos. Cristo está por encima de tirar de rodillas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es que Él lo hizo todo por nosotros. Por eso está sobre todo. Claro. Si usted va a ayunar para que Dios le haga un favor, disculpe, ya Cristo lo hizo. Tómelo, nada más. Tómelo.
Dice, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Dice el 2: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿A causa de qué? De la desobediencia de Adán, que nos transmitió. Y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciéndole al cuerpo, al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿A dónde es que se refleja la maldad, hermanos? De ese poder invisible, si no es en el cuerpo. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Ese poder actúa en ellos, hermanos. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. La justicia se hizo palpable cuando levantó a Cristo. Sí, Señor. Así es. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Pues nos levantó con Cristo de los muertos, dice aquí, hermanos. Ahora, si usted murió con Cristo y acaban de resucitarlo por medio de esta palabra, ¿cómo va a seguir usted pidiéndole a Dios que lo perdone si ya usted se dio cuenta que Cristo lo perdonó? ¿Cómo va a estar usted sujeto a la ley? No es que eso era una tutora hasta que llegara Cristo, y Cristo ya llegó. Amén, así es. ¿Por qué quieren esclavizarse, hermanos? Quiere que les diga una cosa, santos, porque así me pasó. Hermanos, yo era seguidor de hombres. De todos esos evangelistas. Este impone las manos, aquel hace que boten las muletas. Era seguidor de eso. Pero cuando el Espíritu de gracia vino a mi vida y comencé a indagar diligentemente, todo eso lo consideré basura. Amén. Y ahora, por el amor de ganar el conocimiento que ya lo tengo, sigo a Cristo hasta el final. Así es. Pero no lo sigo como una ley. Es que eso es como un hombre nacido de nuevo, lo que tengo que manifestar en la luz. Gloria a Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque usted era una vieja criatura, pero usted murió a eso, murió a la desobediencia y ahora nace a la obediencia. Un hombre metió la desobediencia y otro nos trajo a la obediencia. Exacto, así es. ¿Alguna forma más clara de decirlo, hermanos? Vean, hermanos, la ley fue el camino a la gracia. Fue, ya no lo es. Y estamos en la gracia. ¿No ve que, hermanos? Esta fe de saber que nosotros somos dioses no había venido. Gálatas lo dice, el domingo lo vamos a ver. Amén. Dice que nosotros estábamos confinados porque la gracia de Dios, la fe, no había venido. Usted sabe, hermano, lo que es antes. Ustedes se acuerdan cuando un predicador nos decía: usted está en pecado, tenga cuidado con lo que anda haciendo. Aquello era una sentencia de muerte, hermanos. Pero ahora sabemos que no. Ahora sabemos que no vivimos en vivimos en el que resucitó. Estoy justificado, estoy llamado por Dios. Él me cuida. Hermanos, yo lo experimento día con día. Él me cuida. Amén. Hermanos, y no crean que porque yo hablo así, yo vivo dentro de una línea de fuego, pero dentro de una línea de fuego que es tremenda. Pero ante todas esas cosas, soy más que vencedor en Cristo. Gloria a Dios, amén. Soy más que vencedor en Cristo. Sí, Señor. Nadie me desvía de esto, nadie me desvía.
Yo fui llamado para darle gloria y alabanza al que murió y resucitó por nosotros. Amén. Sí, Señor. Santos en todo el mundo están justificados. No dependan de alguien que pretende ser su papá, que se llama la ley. Su papá es Jesucristo el Señor y pagó por ustedes. No tienen ninguna deuda con nadie. Amén, así es. Bendecidos en todo el mundo. Gracias. Gloria